Muy buenos días, mi nombre es María Cristina Serrano Córdoba y mediante este video el grupo número 1, conformado por Edgar Darío Pico Mora, Ginela Suárez, Diego Cárdenas, Nasli Mora y mi persona, presentaremos y daremos solución a la sustentación de estadística, materia por la cual entendimos las diversas formas de evaluar una empresa y la información que ésta brinda para mejorar la gestión de verificación del estado de la entidad que se está tratando. Todo esto por medio de temas como la caracterización de variables, la población y muestra, el muestreo y tipos de muestreo, las variables, tablas de frecuencia, representaciones gráficas, medidas de tendencia central, de ubicación y de dispersión, así como la correlación y regresión lineal, además de otras profundizaciones. A continuación, mis compañeros darán una breve explicación del desarrollo que se les dio específicamente a cada uno de los ejercicios presentados en el informe final. Hola, profe, muy buenas tardes. Mi nombre es Nasli. En esta ocasión voy a sustentar el punto número 1 de nuestro informe final. Una vez analizado ya el punto anterior, realizamos nuestra tabla de frecuencia con los datos que nos suministraron. Como son numerosos, se agrupan los valores de la variable en intervalos de clases. Con eso vamos a iniciar nuestra tabla de frecuencia, ya cuando hemos seleccionado y cuando hemos agrupado las clases. Iniciamos nuestra tabla de frecuencia con la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite el valor. Allí la tenemos. Adicional a eso, también realizamos en una tercera columna nuestra frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta dividida en el número total de datos. Es decir, cada una de nuestras frecuencias dividida por 40 son los datos que nos van a salir en cada una de nuestras filas. En nuestra cuarta columna encontramos la frecuencia acumulada, que se calcula con la sumatoria de la frecuencia absoluta. 6, que encontramos en nuestra frecuencia absoluta, 6 más 8, 14, y así sucesivamente hasta llenar todas nuestras filas. La frecuencia relativa acumulada es el resultado de dividir cada frecuencia acumulada por el número total de datos, que en este caso es 6 dividido en 40, nos da 0,15 y así sucesivamente hasta completar nuestros datos. Y finalmente nuestra frecuencia porcentual es la división o la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. 0,15% nos da 15, 0,2% nos da 20 y así sucesivamente. De esta manera tenemos nuestra tabla de frecuencia. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Edgar Darío Pico Mora. Continuando en la sustentación del informe final de estadística y según la situación problemática, me correspondió el punto número 2 del ítem ABC del punto, donde nos da a conocer que se hizo una muestra escogida al azar a 72 supermercados que venden producto alimenticio de Distress Zapatoca durante la temporada dicembrina. Nos resumen la información en esta tabla, donde nos relacionan venta sobre supermercados representadas en millones y número de supermercados que se encuentran en ese rango de ventas. A continuación, nos solicitan que qué porcentaje de supermercados de la muestra vendieron 21 millones o menos, pero para desarrollar o llegar a la conclusión a definir que el 33.33% de esos supermercados vendieron menos de 21 millones, debemos establecer una tabla de frecuencia, donde nos va a ayudar a establecer por qué son el 33.33% vendieron 21 millones o menos. Con la tabla de frecuencia, con la información dada, podemos establecer que las clases rango están entre 11 y 16 millones. Con esto nos arrojan seis clases o rangos en el que se encuentran la información. El número de supermercados en un total que son 72 supermercados, donde le hallamos la frecuencia relativa, que es el número de supermercados dividido en el total de la población o de supermercados. En este
La frecuencia relativa para 10 supermercados es de 0,1388. Para 14 es de 0,19, así sucesivamente, hasta que para 4 supermercados la frecuencia relativa es de 0,055. Después, en la tabla de frecuencia, en la información estadística, debemos hallar la frecuencia acumulada, que esta es la suma, ¿sí?, de la suma de la frecuencia relativa, ¿sí?, de la frecuencia absoluta, perdón. Entonces aquí tenemos 10 supermercados como inicial. A estos 10 le sumamos estos 14, que son 24, hasta que en el último valor, en referente a la última clase, nos tiene que dar el mismo valor que la suma o el total del número de población o de supermercados que se le adelantó la muestra. A continuación, después de hallar la frecuencia acumulada, vamos a hallar la frecuencia relativa acumulada, que esta es la división entre la frecuencia acumulada en el número de supermercados que se les adelantó la muestra. Así, para eso tenemos que para 10 supermercados es de 0,1388, para 24 es 0,33, para 48 es 0,66, para 60 es de 0,83, para 68 es de 0,94 y para 72 es 1. Después, ya obteniendo esta información de la frecuencia porcentil, podemos deducir, analizándola, que llevándola a cabo a la pregunta que cuál es el porcentaje de supermercados que vendieron menos del 21%, y podemos deducir que si en una frecuencia acumulada, podemos decir que es un número de 24 supermercados, en los cuales representan el 33,33%. ¿Sí? A continuación, en la segunda pregunta, nos preguntan que cuál es el porcentaje de supermercados que vendieron más de 31 millones. ¿Sí? En esta, igual que la anterior, podemos establecer que fue el 16%. Si nos vamos aquí a las ventas, nos dicen que los supermercados que vendieron más de 31 millones. Y eso nos significa que son 12 supermercados, el cual representan el 16%. A continuación, en la tercera solicitud nos dicen que realizar un histograma y diagrama circular. ¿Cómo podemos ver que la mayor cantidad, el mayor número que se ve acá del histograma está en el rango de 21 a 26 millones, donde tenemos una frecuencia absoluta de 24 supermercados, en los cuales pues representa el 33% en las ventas, ¿sí? Asimismo, en los diferentes rangos, teniendo un rango inferior de 4 supermercados con la representación del 0,55%. Igualmente, como lo podemos observar aquí en el diagrama, se ve que la mayor representación de la muestra está entre el rango entre 21 y 26 millones con el 33%. Bueno, esta fue mi intervención en lo que tenía que ver con la sustentación del informe final. Muy buenas noches. Mi nombre es Diego Cárdenas. Voy a hablar sobre las medidas de tendencia central y de expresión de datos agrupados
Esto en el punto 2 de la temática. Medidas tendencias. Vamos a hablar sobre la punto 2. Realmente vamos a hablar sobre las medidas de tendencia en central. Principalmente son las medidas de la estadística que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de datos. Vamos a hablar de las 3 formas de tendencias, que son la media, mediana y moda. En el punto número 2 se toma una información sobre un grupo de supermercados que es Distri-Zapatoca y una de las tendencias de ventas en cada supermercado. ¿Qué si queremos hallar? Queremos hallar directamente la media. ¿Qué es la media? ¿Cómo se da solución a la fórmula? Es XI, que viene siendo la marca de clase, que es la suma de los intervalos, mirando los intervalos como un ejemplo, 10 más 16 dividido en 2 da 13.5. Eso equivale a XI, la marca de clase. La frecuencia acumulada viene siendo la suma desde la primera a la segunda. Si 10 supermercados, 14 supermercados, 10 más 14 igual a 24. Ese viene siendo la frecuencia ahí, que es frecuencia acumulada, y la marca de clase, que viene siendo la multiplicación de la marca de clase por frecuencia acumulada. Esto nos da unos datos súper importantes para hallar la sumatoria de la frecuencia acumulada, que viene siendo la sumatoria de la frecuencia acumulada, que el número son 72 supermercados, y nos va a dar una fórmula de media. ¿De dónde salen esos valores, muchachos? Eso es para dar el promedio. Se vendieron 23.9 millones de pesos en productos en Distrito Católica en los 72 supermercados. Eso hallando la media. Para hallar la mediana, tenemos una fórmula también que es igual a LI más N sobre 2 menos FI menos 1 sobre FI por AI. ¿De dónde salen esos valores, muchachos? Buscando realmente el dato que identifica en el intervalo que está trabajando el intervalo, es igual, la frecuencia LI es igual a 21. ¿De dónde sale ese 21? Que hallamos de N sobre 2 es igual al número de datos dividido en 2. Identificamos el LI o el límite inferior del intervalo. ¿Qué buscamos? N es igual a 36, N es igual a 72, que viene siendo la sumatoria de los supermercados. F1 es igual al valor del intervalo menos 1 y F es la frecuencia del intervalo. Todo esto nos lleva a que el resultado de la mediana viene siendo el valor de la mediana es igual a 23.5 millones en ventas. Y la moda, que es el valor que se repite, vuelve y tomamos la información sobre los intervalos, sobre los supermercados, y la F, que es la sumatoria de los intervalos con frecuencia mayor. Entonces, a la frecuencia mayor es igual al límite superior. La fórmula es F1 menos F1 menos 1 es igual a 24 menos 10, un ejemplo, y 24 más 12. Eso nos da una frecuencia realmente acumulada del 22.08 millones. Y tomamos también otra información como la desviación. ¿Qué hallamos en esta desviación? Realmente buscamos la misma información, como son los intervalos, la frecuencia, y buscamos hallar la marca de clase, que es el promedio de 20.9 y elevadas al cuadrado. ¿Esto qué es? Hallamos una marca de clase promedio 23.9 elevando al cuadrado con frecuencia y luego con sumatoria. Reemplazando, así utilizamos la fórmula que nos lleva a dar con una raíz cuadrada de varianza es igual a la desviación. Eso es una respuesta del 6.9. En el mensaje está de la respuesta de la desviación, 6.9. Esa es la sustentación del punto número B. Punto número 2, parte B, D y E. Buenos días, mi nombre es Ginela Suárez y voy a hablar sobre el tercer punto. De acuerdo con la anterior información, vamos a saber cuál es la variable dependiente e independiente. La distancia depende del mantenimiento, o sea que la distancia sería la dependiente y el mantenimiento sería la independiente. B, vamos a hacer sobre el diagrama de dispersión. Entonces, a medida que avanza el eje Y
avanza el eje X, y si disminuye el eje Y, disminuiría el eje X, pero en este caso ambas avanzan, lo cual formaría una recta lineal positiva. También vamos a aplicar un modelo de correlación lineal para encontrar el coeficiente de correlación. Ese coeficiente de correlación sería menos 0,58. También se establece la ecuación de regresión lineal que relaciona las dos variables. Esta ecuación es YC igual a más BX, lo cual sería YC igual, la A sería 6.855 más B, que sería menos 1.636 por X. Entonces, de acuerdo con el proceso que hicimos, el informe presentado, son modelos simples que establecen una relación de dependencia entre dos variables dependientes que se encuentran en la función independiente. Bueno, en el informe presentado podemos ver que se hizo un análisis profundo de diferentes tipos como la media, la mediana, la desviación estándar, la regresión lineal, para sacar en conclusión un análisis con un resultado concreto.